vamos a seguir muy pendientes de la marcha de la jornada, de la economía, de las noticias financieras, pero también nos vamos a poner el traje de faena porque vamos a hablar de inversión y de cómo hay que manejar el dinero en estos tiempos tan complicados. La renta fija es el activo estrella del año. Eso no lo discute casi nadie, así que por aquí vamos a empezar la segunda hora del programa, Ponte en Acción, pero vamos a mirar a la inversión en renta fija a través de la gestión indexada, a través de fondos indexados o ETFs, porque permiten invertir y desinvertir en ese mercado, en ese activo, con una sola transacción y sin tener que estar todo el santo día pendiente de lo que hacen los bonos, las letras o lo que sucede con la economía de un país o de una empresa. Abrimos ya nuestra sección Mi Cartera y con Pablo Tellería, es asesor financiero EFPA en InvestMe. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, por ponernos un poquito en situación, ha habido muchos días de volatilidad estos días en los mercados, incluido también en la renta fija. Hoy parece que todo está algo más calmado y eso que tenemos un auténtico aluvión o avalancha de resultados empresariales, que lo diría, ¿no? Parece que reina la tranquilidad cuando el día está siendo en realidad frenético. Sí, es verdad. Mira, si miramos desde inicio de año, ¿no? Por poner un poco ya en contexto lo que va de año, podríamos decir que está siendo el año de la tecnología, ¿no? El año del Nasdaq. Probablemente algo que pocos esperaban, pero el hecho de que Estados Unidos tuviera una crisis bancaria hizo creer a los inversores que ya no queda mucho recorrido en las subidas de tipos de interés, ¿no? Y esto provocó que los rendimientos de los bonos cayeran y esa situación tiende a favorecer a los valores tecnológicos, que son valores de crecimiento. En cuanto a la dirección general de los demás índices, como comentabas tú, hay incertidumbre, la economía se está ralentizando, pero hasta ahora se han mantenido relativamente bien frente a esas grandes subidas de tipos de interés que hemos visto. En Estados Unidos, si bien el sistema bancario había dado síntomas de estabilizarse en relación con mediados de marzo, por ejemplo, la dependencia de la liquidez de la Fed sigue siendo elevada y en Europa hemos visto como los seguros contra impagos del sector bancario se han disparado. En una semana los contratos para cubrir el riesgo de impago de las principales entidades financieras aquí en Europa han avanzado más de un 10%. Y es que en los últimos días una serie de malas noticias en el mundo financiero avivaron la posibilidad de un nuevo conato de crisis financiera, ¿no? La primera avalancha de resultados, además, no está dejando un buen sabor de boca en el sector bancario y, por un lado, tenemos el aumento de las provisiones para hacer frente a la amenaza de una mayor morosidad a futuro y, por otro, el endurecimiento del crédito que comienza a hacerse más intenso, ¿no? Esto provoca incertidumbre en el sector financiero que, de rebote, puede contagiarse a otros sectores. Sería, a grosso modo, una fotografía de la situación actual. Como siempre nos gusta explicar, para un inversor que mantenga el foco en el largo plazo y su cartera esté correctamente diversificada a nivel global, su actitud debería ser observar esta fotografía un poco desde la barrera, ¿no? La fotografía, una fotografía cambiante también, como estamos viendo. Cuando esperamos que llegue lo peor, se produce una reactivación del mercado y al revés, cuando todo el mundo empieza a confiarse, pues también ahí pueden surgir de repente o en cualquier momento una crisis como la que apuntabas en Estados Unidos. Bueno, en cuanto al momento de la gestión pasiva o de la indexación en los mercados, dicen que en tiempos de crisis entra más dinero en la gestión pasiva que en la gestión activa. No sé si eso es algo que se sigue viendo o se vuelve a ver en estos primeros compases de 2023. Sí, de hecho, por ejemplo, analizando el informe que ofrece Morningstar con los flujos netos para la gestión activa y la pasiva en Europa, a cierre de marzo de 2023 entraron en fondos pasivos de renta variable casi 14.000 millones de euros y ese dato contrasta con la salida de casi 10.500 millones de euros en fondos activos de renta variable. Si vamos al universo de los fondos activos de renta fija, han tenido un neto de captaciones, un flujo neto de captaciones en torno a unos 960 millones de euros frente a los casi 6.000 millones que entraron en fondos pasivos de renta fija, ¿no? Eso en cuanto a un mes concreto, te da un poco la pauta de cómo es la tendencia. Con los datos completos del primer trimestre de lo que va de año, seguimos viendo mayores flujos netos hacia fondos pasivos que hacia fondos activos.
Y en general, piensa Fernando que es una tendencia que se viene dando desde hace ya algún tiempo y eso ha hecho que actualmente en Europa la cuota de mercado de los fondos pasivos suponga ya casi un 25% aproximadamente del total, ¿no? Contando renta fija y renta variable. Bueno, la tecnología de la que antes hablabas es un duro competidor para la renta fija, aunque evidentemente son dos tipos de activos bueno, que se dirigen a inversores con un perfil muy distinto. Los que prefieren asumir algo más de riesgo a cambio de una mayor rentabilidad, pues evidentemente miran activos como la tecnología, y los que quieren menos samba o menos rock and roll o son más conservadores, pues ahí están en el mercado de bonos. Los bonos están llamados a ser el producto estrella de 2023, así al menos se está vendiendo, ¿no? Sí, fíjate que si hay recesión, podría ser un buen año para la deuda pública, no tanto para la corporativa. A priori, ahora mismo Estados Unidos parece más atractivo si lo comparamos con la deuda pública europea, ya que aquí en Europa la inflación sigue siendo relativamente alta y es probable que el Banco Central Europeo siga aumentando los tipos de interés durante un tiempo más. También los comenzó a subir más tarde. Sin embargo, en Estados Unidos los tipos podrían comenzar a bajar antes y desde niveles actuales más atractivos, ¿no? A nivel de captaciones, no olvidemos lo que tú comentabas. Ya veníamos de un año 2022 en el que la gran mayor parte de las captaciones fueron precisamente a parar a la renta fija. Recordemos que el precio de los bonos se mueve en sentido inverso al tipo de interés, por lo tanto ahora estamos en un escenario que hace años no veíamos y en el que el inversor tiene mejores opciones para obtener una buena rentabilidad en la parte más conservadora de su cartera, ¿no? Que evidentemente tenemos que desligarla de esta otra parte más activa, más atrevida, por entendernos, más arriesgada, que, por ejemplo, podría estar buscando en los valores tecnológicos o en los valores de crecimiento un nuevo impulso. Si cuanto más suben los tipos de interés, más baja el precio, entonces, Pablo, ¿por qué están bajando las rentabilidades de los bonos si los bancos centrales dicen que van a seguir subiendo los tipos? Bueno, siempre decimos que el mercado se anticipa y descuenta, ¿no? Con unos meses de antelación los posibles escenarios futuros, ¿no? Y en ese escenario futuro que se está descontando es que los bancos centrales comiencen un proceso de reducción en las tasas de interés, con alguna diferencia en lo que haga la Fed versus lo que haga el Banco Central Europeo. Evidentemente son previsiones, nadie puede garantizar un determinado escenario porque un evento inesperado cambia la situación, pero podemos concluir que los inversores no se creen o no creen que los bancos centrales vayan a seguir subiendo los tipos, especialmente teniendo un posible rebrote de crisis en el sector bancario. Además, no olvidemos que los riesgos inflacionistas se están reduciendo poco a poco y esto favorece también la decisión de los bancos centrales de dejar de subir tipos de interés, ¿no? Adicionalmente, si entramos en un posible escenario de recesión, los inversores también están buscando refugio en los bonos de gobierno y, como comentaba anteriormente, ¿no? Estos bonos gobiernos podrán ofrecer un buen año. A ver si podemos ponerle también algún tipo de cifra, aunque esto tampoco consiste en ser adivinadores, pero ¿cuánto dinero pueden ganar con los bonos los inversores si hay una recesión y los bancos centrales bajan tipos? Bueno, algunos analistas comienzan a hablar incluso de retornos de doble dígito para los bonos, ¿no? Centrándonos tal vez en un escenario de entre 1 y 3 años podamos tener buenas rentabilidades por ese lado. A nivel general, si los bancos centrales bajan los tipos pronto y de manera intensa, probablemente se deba a que hemos entrado en recesión, ¿no? Por lo que a priori es un escenario, o no sería un escenario especialmente favorable para el inversor. En todo caso, lo que sí que podemos dar como buen escenario o mejor escenario sería seguramente el de una inflación a la baja sin llegar a una recesión total, ¿no? Lo que muchas veces se menciona como el aterrizaje suave. Y en este caso los bancos centrales tardarán en bajar los tipos o harían una bajada de tipos más gradual y esa fase de meseta de los tipos podría ser muy favorable para la parte de bonos, ¿no? Por lo tanto, también le estaríamos añadiendo una pronta recuperación posterior y la parte de renta variable nos estaría comenzando a dar buenas oportunidades, ¿no? Una vez más, si nos centramos en el tema de la renta fija, es un escenario en donde se pueden esperar buenas rentabilidades. Es muy difícil, como tú comentabas, dar unas cifras, pero ya te digo que algunos analistas comienzan a hablar de dobles dígitos de retornos por el lado de los bonos.
Pongámonos manos a la obra. ¿Cómo habría que tener exposición a la renta fija a través de la indexación? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta los posibles inversores? Bueno, seguramente el principal beneficio al utilizar fondos pasivos de renta fija sea que un inversor se puede exponer a una muy alta diversificación global de bonos de una manera muy sencilla, muy transparente y además con unos costes muy ajustados, ¿no? Puede hacerlo porque gestiona su propia cartera, sabe qué porcentaje de bonos utilizar en la distribución de activos, valorando la exposición geográfica, la exposición a bonos de gobiernos, corporativos. Tiene que tener un plan establecido y una disciplina muy grande para llevar a cabo ese plan. Tal vez este último punto sea uno de los más complicados, con lo cual la alternativa sería delegar la gestión de esa cartera en profesionales, ¿no? Como siempre nos gusta destacar a nosotros en Invesme, la selección de activos tiene que tener unos criterios, se tiene que enmarcar dentro de un plan de inversión. Ese plan de inversión tendrá en cuenta el perfil de riesgo del inversor, sus objetivos, horizonte temporal, la necesidad de liquidez, que también es un punto muy importante. Si pensamos, por ejemplo, en la parte más conservadora de la cartera, incluso una parte de un fondo destinado para emergencias o para una compra importante en los próximos 6-9 meses, no es lo mismo tener exposición a bonos o letras utilizando, por ejemplo, un fondo monetario en el que vas acumulando rentabilidad diariamente conforme aumenta el valor liquidativo del fondo y puedes vender posiciones en cualquier momento, que por ejemplo estar expuestos a una letra o a un bono específico de un país en el que tienes que esperar a final de vencimiento o ir al mercado secundario con el riesgo de tipo de interés, ¿no? Por lo tanto, pues una vez más, siempre dependerá de cada situación y hay que valorarlo de manera individual. Exactamente. Si es más fácil indexarse, por ejemplo, para entrar en el mercado de renta fija que tener que ir al banco. Bueno, ahora todo se puede hacer también a través del ordenador, lo que pasa que siempre dependemos de, pues claro, si te compras una letra de España, pues también tienes que poner una velita al santo de turno para que a España le venga bien, ¿no? En cambio, yo entiendo que a través de la indexación es pues un equipo de gestores los que mueven el dinero de aquí a allá, ¿no? Sí, correcto. Y con una diversificación muy alta además, ¿no? Si vemos las últimas subastas de letras del Tesoro Español, están dando en torno a una rentabilidad de un 3%, 3,1%, ¿no? Entre 6 meses y un año. Relacionado con lo que te comentaba anteriormente, una persona que adquiere esa letra y la mantiene hasta vencimiento recibirá esa rentabilidad. Asumimos, en este caso, el riesgo de disolvencia del emisor, pero damos por sentado que España no quebrará en los próximos 6-12 meses. También puede vender ese bono o esa letra en el mercado secundario. En este caso sí que se está exponiendo al riesgo también del tipo de interés, ¿no? Si las nuevas emisiones pagan un interés más alto y necesita liquidar esa letra, seguramente pues obtendrá un rendimiento menor. Si se utiliza un fondo monetario, tal vez en un año ese inversor gane un poco menos, pero con la ventaja de poder hacer líquida en cualquier momento esa posición y obtener la rentabilidad acumulada hasta ese momento. Y si se decanta por la utilización de fondos indexados de renta fija y ante un escenario en el que los tipos de interés comenzarían a bajar en algún momento, es probable que alcance una mejor rentabilidad por esta tercera vía. Si acabo teniendo una rentabilidad similar, también lo hará con una diversificación mucho mayor del riesgo, en tanto que con ese fondo indexado está invirtiendo en cientos de emisiones de diferentes zonas geográficas, mientras que con su letra seguramente está concentrando el riesgo en un solo emisor y poniendo las velas de turno que haya que poner. Creo que en cualquier caso el análisis hay que hacerlo siempre en función de los perfiles de riesgos. Todos los vehículos pueden ser igualmente válidos, dependiendo de la situación personal de cada uno. Lo que sí que es importante añadir, Fernando, es que en esa ecuación no solamente se tiene en cuenta la rentabilidad, sino que hay que valorar la liquidez y el riesgo asumido. Luego, Pablo Tellería, asesor financiero de Span Investme, siempre eres de gran ayuda. Muchísimas gracias. Cuídate. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Hasta pronto. No os vayáis a despistar porque vamos a seguir hablando de fondos de inversión, en este caso la gran mayoría de ellos de gestión activa. Enseguida vamos a saludar a Mar Barrero de Arquea Banca Privada. También nos ofrece siempre grandes e interesantes guías.